Como siempre, un gusto de saludarlos, darle a cada uno de ustedes una cariñosa y cordial bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Hoy jueves nos toca comentario económico a cargo de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Vamos inmediatamente a analizar el acontecer nacional e internacional. Comencemos en Chile. Lo peor está por venir. Tras histórica contracción de abril, expertos esperan un IMASEC aún peor en mayo y una caída más profunda del PIB en el 2020. Tras la histórica contracción de 14,1% del IMASEC de abril, las expectativas para la actividad en lo que resta del año empeoraron aún más. Pensar en que el repunte empezará a darse a finales de año parece cada vez más lejano. Y por el contrario, comenzar a pensar en una contracción por sobre el 4,5% en 2020 asoma como más realista que el cálculo de Hacienda de una caída del PIB del orden del 2%, cifra que dista mucho de la realidad actual. Cristian, bienvenido, gusto de saludarte. Lo primero es analizar este histórico IMASEC. Explícanos, por favor, lo que esto significa, no solo desde tu mirada técnica, sino también en entender cuáles son las consecuencias para nuestra economía a nivel macro y a nivel personal. Hola Alfredo, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar aquí reflexionando sobre lo que está pasando desde el punto de vista de la economía y las implicancias para la economía. La verdad es que después de las cifras a mí no me sorprende. Yo había pensado siempre que el IMASEC iba a estar entre 10 y 15% y creo con certeza que va a llegar a una caída de 20% en comparación con 12 meses, en los próximos 2 meses, probablemente mayo, junio, ¿cierto? Cuando salga. Y lo más probable es que esa variación en 12 meses empiece a ser cada vez menos negativa hacia fines de año. Es decir, que en otras palabras, que se empiecen a ver variaciones positivas desde el mes anterior. Pero en comparación con el mismo mes del año pasado, vamos a seguir viendo cifras en rojo de caída de producto hacia fin de año, pero cada vez menores probablemente. Ahora, menores, probablemente este año va a terminar igual en torno a la parte alta, cercano al 10%, digamos. O sea, puede haber una caída del PIB de todo el año, perfectamente entre el 8 y el 10% caída del PIB. Eso creo que por la magnitud. Ahora, todo esto es incertidumbre porque está sujeto a cómo se maneje la pandemia, a cuánto se logre finalmente destabilizar el crecimiento de los contagiados y de los contagiados activos, que ese es el gran problema. Entonces eso depende no solo de las políticas del gobierno, sino que de la actitud de los ciudadanos, como aquí ha demostrado en tantos países y en el nuestro también. Así que no se puede anticipar exactamente en cuánto va a terminar el año como caída, porque depende de cómo sigamos comportándonos en lo que queda del año. Pero ojalá que no sea como ha sido este mes pasado o este par de meses pasados. Ojalá que de alguna forma mi expectativa es que creo que lo razonable de las medidas más los hábitos que han cambiado lleven a que se empiece a recuperar un poco de actividad no normal como antes, pero este año va a ser totalmente anómalo y probablemente el próximo va a estar también severamente afectado. O sea, vamos a tener, si bien el próximo año puede que mostremos crecimientos en 12 meses respecto de este año, que ha sido una base de comparación muy mala, el nivel de actividad a lo que teníamos pre-coronavirus probablemente se va a demorar 2 o 3 años en recuperarse. Así que ese es el escenario que yo manejo, por lo menos de acuerdo a lo que han sido otras evidencias y experiencias de pandemias o de desastres naturales comparables a este, para otros países. La economía de los desastres naturales, que se llama. Mis proyecciones son bastante más realistas que las que tuvo el Banco Central en sus comienzos en marzo, en su IPOM. Creo que se van a ajustar severamente a la baja para este año. Las mismas del Fondo Monetario Internacional, que habían sido de caída del 6%, ya están ajustadas a que probablemente vamos a tener una mayor caída este año, en torno al 8 o 9% del PIB, que es lo que normalmente, o sea, lo que el Fondo Monetario está estimando para un conjunto de otros países, que van a caer entre 8 y 10 y hasta 11% del PIB. Entonces nosotros, por nuestra red social, nuestras políticas monetaria, fiscal, de rescate, en fin, de apoyos económicos, de liquidez, todo lo que hay, que afortunadamente, si bien no somos un país rico, tampoco somos un país pobre. Entonces, por toda esa red de apoyo es que
que básicamente actúa como un mecanismo de contención para que la crisis no sea tan profunda, pero igual es muy profunda, porque una caída, o sea, que hablemos de que sea 6, menos 6% o menos 8%, estamos hablando de algo muy desastroso de todas maneras, comparado con nuestra economía que estaba creciendo en torno al 1,5, a 2, que es lo que deberíamos haber crecido este año de no haber habido coronavirus. Así que esa es más o menos el escenario y las consecuencias para nuestra economía a nivel macro y a nivel personal, claro, son bastante malas, en el sentido que una recesión siempre trae aumentos en el desempleo, caídas en los salarios, disminución en la actividad económica, en la capacidad de generación de ingresos de las empresas, de las personas, de los hogares. Eso significa una importante disminución en el nivel de vida, deterioro en el nivel de vida en lo que medimos en el Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión, exportaciones, ¿cierto? El acceso a bienes en general. Ahora, creo que es importante también tener en perspectiva que hay un conjunto de actividad económica que está ocurriendo en paralelo, que ha florecido, que son todos los despachos a domicilio, de verduras, frutas, comida, en fin, toda la cosa de compras por internet. Entonces, no es transversalmente malo para la economía. Hay sectores de la economía y nichos dentro de la economía en los cuales la actividad económica se ha mantenido a un nivel alto o incluso mayor que antes, ¿ya? Entonces, hay una mezcla de escenarios, que es lo que configura, pero en todo caso el promedio del escenario es bastante adverso. Eso es así, Cristiana. Siempre en las crisis hay sectores económicos que se ven beneficiados, pero raya para la suma, el escenario es bastante negativo. Sigamos avanzando en nuestra conversación de hoy aquí en Conexión Empresarial junto a Cristian Echeverría. Quiero compartir la siguiente frase. Estamos entrando en la noche más oscura, más larga y más fría de esto. Fue la metáfora con la cual el ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió al IMASEC de abril. ¿Por qué menciono? Para llevarte, Cristian, al escenario actual que nos muestra que todas las medidas económicas que el gobierno tomó fueron en base a cifras muy diferentes a las que estamos conociendo hoy día, lo que implica la necesidad de extender, de profundizar las medidas que adoptó el gobierno para ir en apoyo de las familias más vulnerables y también de las pymes. Se hace esto cada vez más urgente. Cristian, ¿tenemos como país las reservas suficientes, la capacidad de endeudamiento que nos permitan inyectar esos recursos necesarios para hacer frente a este escenario sombrío que se nos presenta hoy? Nuestro país efectivamente aplicó el gobierno, un conjunto de medidas en base a un escenario diagnosticado ya a fines de marzo, ¿cierto?, que son las que se están desplegando entre marzo y abril. Yo no diría que fueran todas tomadas en ese momento, porque la verdad es que ha sido una escalada. Lo de las cajas familiares es algo reciente, ¿cierto?, menos de un mes. Entonces, creo que ha ido escalando el nivel de apoyos, de contención, de subsidios a ingresos, bonos, y probablemente una medida quizás contenciosa y bien cuestionable en términos de su magnitud y su nivel, es quizás el apoyo a los ingresos de las personas pobres, este bono que es decreciente a través del tiempo, que probablemente fue hecho con una expectativa de que la situación iba a gradualmente mejorar, que iba a ser un impacto de un mes y luego gradualmente la economía se iba a ir recuperando, cosa que claramente es un escenario que no es el que estamos viendo. Al revés, la economía todavía le queda lo peor por delante en términos de deterioro de la actividad, caída del producto y aumento del desempleo. O sea, los niveles de tasa de desempleo van a seguir subiendo probablemente. Mi expectativa es que de aquí hasta agosto, septiembre probablemente. Tanto por la pandemia misma como porque estacionalmente estos son meses de mayor desempleo, en que normalmente la tasa de desempleo sube entre medio y un 1% incluso entre el mes de mejor situación del mercado laboral, que son en torno a los meses de diciembre, enero, febrero, digamos, comparado con los peores meses, que son siempre los meses de junio, julio, agosto. Entonces, ahora, ¿cuál es la capacidad que tiene el país? Bueno, ¿hay reservas suficientes? Sí hay, o sea, hay un fondo soberano que no se ha usado totalmente, se ha usado parcialmente y hay todavía disponibilidad de recursos.
También hay mayor capacidad de endeudamiento sin duda para nuestro gobierno. Sin duda tiene una capacidad de endeudarse tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Y a estas tasas de interés en este contexto, la verdad es que nuestro país tiene una posición muy ventajosa porque tenemos un riesgo país bajo, una buena clasificación de riesgo, si bien con outlook negativo por un par de clasificadoras, pero que probablemente se puede materializar todavía en unos pocos meses más en una rebaja de clasificación de riesgo, pero de todas maneras estamos hablando de niveles de alto grado de perfil crediticio. Entonces significa eso que es barato endeudarse para nuestro país en comparación con otros países. Y yo creo que hay capacidad de todas maneras. O sea, la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto hoy día llega en torno al 30%, un poquito más, 32% probablemente con las políticas que se han implementado. Y eso es bajo comparado con otros países comparables al nuestro en una etapa de desarrollo semejante, con una matriz productiva y exportadora que tiene una vulnerabilidad intrínseca, ¿sí? Que es, si bien nuestra economía es fuerte, pero tenemos la gran vulnerabilidad histórica que es depender muy importantemente de un producto, que es el cobre, ¿ya? Las arcas fiscales, los impuestos, la actividad económica, el cobre directa e indirectamente, según el Banco Central de Chile, cálculos internos, digamos, muestran que los encadenamientos del cobre hacia el resto de la economía llegan a involucrar aproximadamente un 40% del PIB, lo cual es alto. Por eso es que nuestra economía depende fuertemente de eso, y eso nos limita en el futuro la capacidad de deuda como para el nivel de ingreso que tenemos. Es decir, es impensable que Chile pueda llegar a tener 70-80% del PIB en deuda, o 120% del PIB como probablemente va a llegar a Estados Unidos bien pronto, o 240% del PIB como Japón. Esa es la deuda pública de esos países. Pero claro, son economías G7, monedas duras, y Estados Unidos en particular puede darse el lujo de endeudarse y repartir los dólares por el resto del mundo. En nuestro caso, nuestra economía no, el peso chileno no es una moneda internacional de cambio, ni unidad de medida de valor, ni de transacciones financieras. Entonces, todo lo que sea expansión monetaria o expansión de deuda pública puede generar inflación y seguramente eso es peor, porque en momentos de desempleo alto, de niveles de ingresos deprimidos, la inflación, sabemos, está absolutamente comprobado en economía, que afecta más duramente a quienes más lo necesitan, es decir, a todas las personas que dependen de un salario que se reajusta una vez al año. En el mejor de los casos, una fracción muy pequeña, la fuerza de trabajo se reajusta 2 veces al año. Entonces, en general la inflación afecta más a los que más lo necesitan, y por eso es que tenemos un Banco Central que vela porque la inflación no se dispare. Y entonces, ¿hay recursos? Sí. ¿Y hay posibilidades de obtener recursos adicionales? Sí, de todas maneras, pero no de forma ilimitada. Es decir, tenemos holguras todavía y se podría perfectamente llegar a 40% del PIB o hasta 50%. Yo creo que eso es como el límite, ¿ya?, de lo razonable, que no saldría gratis de todas maneras, porque de todas maneras no, me valorían como un poco más riesgoso después de un crecimiento fuerte de la deuda, aunque se supiera que es por las razones de la pandemia. Qué bueno saber, Cristian, que tenemos los recursos suficientes para hacer frente a esta crisis. Aún tenemos margen. Sigamos avanzando. Siempre nos ha caracterizado como programa, como Conexión Empresarial, tener una mirada positiva ante la adversidad, pero eso no significa que no seamos realistas con lo que nos toca vivir hoy como país y como economía abierta que somos. Para tomar las correctas decisiones, tanto a nivel personal, pero también como dueño de un negocio, es vital estar informados. ¿Por qué hago mención de todo esto? Se nos presenta un año 2020 muy duro. De hecho, hay expertos que esperan una caída más profunda del PIB del presente año. El Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción del 8,5% del PIB 2020 para Chile en la última actualización de su peor escenario. Cristian, las implicancias de tener una caída del PIB de esta envergadura, ¿cuánto daño puede provocar a nuestra economía y cuál es tu pronóstico, si es que se puede dar algún pronóstico de recuperación? Bueno, las implicancias de una caída del Producto Interno Bruto de la envergadura que el Fondo Monetario proyecta para nosotros para 2020, que es en torno al 8,5% de caída, de contracción. Eso es una caída absolutamente insólita, es muy grande, muy importante, es comparable a las caídas del PIB que tuvimos en la crisis del año 82, cuando tuvimos nuestra crisis bancaria.
Y además la velocidad creo que es más rápida en este caso que en aquel caso. Por lo menos en un mes hemos transitado de crecimiento positivo a menos 14%, y vamos a ver lo que pasa con el mes de mayo cuando salga el dato. Entonces, la velocidad es algo que no hay que dejarlo de considerar, porque tiene que ver con la profundidad del deterioro de los ingresos de los hogares, que ha sido extrema para los sectores más desposeídos y que dependen de ingresos por cuenta propia, trabajo independiente, que es un 30% de la fuerza de trabajo. Entonces, un 30% de la fuerza de trabajo en este momento tiene ingresos absolutamente deprimidos, quienes los tienen, y una fracción de ese porcentaje no tienen ingresos, no tienen capacidad por las medidas sanitarias y por la paralización de la economía en todo el país, en distintos grados, más en la región, en las grandes metrópolis, que en ciudades más pequeñas y zonas rurales, pero de todas maneras ha sido muy, muy fuerte. Y el daño está, bueno, por el lado de los hogares, a la capacidad de generación de ingresos, a las capacidades de los hogares de encontrar un empleo de los miembros de los hogares en la fuerza de trabajo. Esa se ve severamente constreñida, restringida. ¿Por qué? Porque, bueno, va a aumentar la tasa de desempleo, ya está aumentando y va a seguir aumentando probablemente, porque las quiebras de empresas se están materializando. Las empresas que subsisten están en parte lográndolo, también ajustando su fuerza de trabajo, porque si venden menos y ven la perspectiva razonablemente de que este año y el próximo van a ser muy difíciles, no van a tener niveles de actividad como los que tenían antes, los induce a despedir trabajadores, y las encuestas muestran que un 40% de las empresas encuestadas por distintas fuentes, tiempo, declaran haber despedido trabajadores. O sea, eso es muy fuerte. En cuanto al sector productivo, claramente la paralización de actividades o disminución severa de procesos productivos, contratación de insumos, afecta todos los encadenamientos en la cadena de valor, que se llama, hacia atrás y hacia adelante, es decir, también en las cadenas de distribución y finalmente venta a consumidores o a clientes. Entonces, es bastante masivo el efecto adverso sobre las empresas. También paraliza sus decisiones y perspectivas de inversión. Es decir, en este momento la inversión que se está haciendo es solo la inversión estrictamente necesaria para permitir la continuidad operacional. Pero nada de nueva inversión, aumento de capacidad, renovación de equipos, eso está absolutamente congelado hasta nuevo aviso, hasta que se vea que la actividad, haya expectativa que la actividad pueda comenzar a recuperarse en forma un poquito más sostenida. Y en lo que tiene que ver con las exportaciones netas, bueno, hay algunas buenas noticias por ese lado, porque la recuperación de China, que ya se ve que está saliendo un poco del abismo económico en que estuvo, está ocurriendo, y eso beneficia al mercado del cobre. Lo hemos visto estos días como el precio del cobre ha subido, y beneficia seguramente pronto el volumen exportado. También hay signos de que en Europa se está empezando a retomar un funcionamiento económico un poco más activo del que ocurrió en lo peor, que fue en las 2 o 3 semanas pasadas. Están reabriendo comercios con cautela, están reabriendo sectores de la economía, reabriendo empresas, retornando trabajadores, pero no masivamente, sino que en forma escalonada y gradual, como debe ser, para mantener, digamos, un control sanitario sobre el retorno a una normalización y evitar el temido rebrote de la enfermedad. Así que por el lado de las exportaciones hay buenas noticias. O sea, es probable que ese componente de la demanda agregada empiece de a poco a recuperarse más tempranamente. Yo creo que el que más temprano se va a recuperar, el consumo interno, sin embargo, que es 2/3 de la demanda agregada, se va a demorar todavía un tiempo hasta que comencemos realmente, hoy yo diría el término del invierno, o sea, porque eso es más o menos lo que todos los especialistas, epidemiólogos dicen que va a coincidir con la estabilización o comienzo del decrecimiento del número de contagiados activos, junto con que se termine la así llamada operación invierno, que es como la época peak de un rango amplio de enfermedades respiratorias, que sigue ocurriendo ese fenómeno sobre la base del coronavirus como escenario base.
Me queda muy claro que el proceso de recuperación, como dice Cristian, será fraccionado. Algunos sectores lograrán reactivarse con mayor energía, pero lo que más me inquieta de lo que estás mencionando es que el consumo interno se va a recuperar más lento de lo que todos quisiéramos. Pero es el proceso que nos toca vivir, hay que tener el aguante, hay que ser creativos y de alguna u otra manera todos participar para que nos podamos recuperar lo más prontamente posible. Dejemos los últimos minutos para revisar lo que pasa en el plano internacional. Donald Trump estaría considerando invocar la ley de insurrección para contener los disturbios en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Esta normativa federal, de 213 años de antigüedad, autoriza el despliegue de tropas militares en casos de disturbios civiles. Estos disturbios, manifestaciones, están presentes en distintos puntos del planeta. Es cosa de mirar las noticias, de revisar las redes sociales, con diferentes motivaciones, pero el impacto social y económico pareciera que será sin precedentes, por lo menos para nuestra generación. Y no puedo evitar pensar y recordar la frase «Chile despertó», que perfectamente hoy podríamos decir «El mundo despertó». Cristian, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el análisis que podrías realizar de lo que está sucediendo en diferentes países del mundo? Bueno, Chile despertó, Francia despertó, España despertó, Irán despertó. La lista es larga. Más de 40 países tenían problemas tipo estallido social que nosotros vivimos. Más de 40 países tuvieron o tenían fenómenos parecidos, digamos, de protesta social, de hastío, rabia, manifestación en contra de injusticias, desigualdades, abusos de poder, concentración del poder, en fin. Así es que Estados Unidos se suma a ese grupo ahora con lo que está pasando. Y creo que es un fenómeno bien notable. Creo que tiene que ver un poco con la rápida difusión a través de redes sociales y los medios de las noticias y los tomas de conciencia que están ocurriendo en algunas partes del mundo. Creo que ahora ya son más bien rápidamente globalizadas. Entonces hay valores que se están instalando en la población del mundo, hay principios universales que, si bien están en papel desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, no han sido llevados a la práctica con su espíritu en muchas partes. Entonces creo que lo que está ocurriendo es un fenómeno de actualización, digamos así, de los anhelos de la sociedad, de las personas, de los habitantes, respecto de cosas que han sido declaradas pero que han quedado un poco en el papel, como por ejemplo el respeto a la diversidad racial en Estados Unidos, que es digamos, el origen del estallido en este abuso de policía. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, fue la chispa que encendió un conflicto latente que está ahí acumulándose, incubándose hace años. Y claro, estos fenómenos sociales, la verdad es que agarran direcciones propias a veces y son un poco impredecibles porque tienen que ver, son fenómenos sociales, y como todo fenómeno social es un fenómeno humano de comportamiento. Y los fenómenos de comportamiento humano, especialmente los colectivos, tienen que ver no solo con los idearios y las iniciativas tomadas por esas minorías activas, que son seguidas por las mayorías, un poco, no las mayorías ciegas, sino que las mayorías con las cuales resuenan esos discursos de las minorías activas, pero también tiene que ver con un equilibrio de acciones y reacciones tomadas por el gobierno, por las declaraciones, las actitudes de los líderes, no solo del presidente, sino que de los líderes de referencia, políticos, religiosos, morales, ¿cierto? Entonces, cómo se desarrollan esos procesos sociales tienen una especie de inercia en una dirección que uno puede predecir, pero también tienen grandes niveles de inestabilidad que pueden derivar en una u otra dirección que es un poco impredecible. O sea, la revolución de las flores del año 68, por ejemplo, o la revolución de Nanterre cuando los universitarios se rebelaron en Francia ese mismo año también, con móviles distintos, ¿ya? Pero son fenómenos que comenzaron como agrupaciones y manifestaciones en un momento y después terminaron en cosas bastante profundas, que hicieron cambios de institucionalidades, cambios en los equilibrios de poder, mayor representación de la sociedad en ciertos temas.
Y así vemos que en la historia de los países ha habido, en nuestro propio país, la protesta contra la dictadura, por ejemplo. Claro, parecía algo imposible, pero finalmente hubo un cambio hacia la democracia. Entonces, respecto a lo que está sucediendo, te puedo decir en una palabra corta que yo creo que lo que está ocurriendo es un rebalanceo del poder a nivel global entre la sociedad civil y que no es un homogéneo, no es un grupo homogéneo, sino que es una colección de intereses particulares y transversales, una mezcla de eso. Entonces está habiendo un reequilibrio entre la sociedad civil y los valores que detenta en promedio, que es también, digo en promedio porque hay personas de distintas edades, de distintas razas, de distintos géneros, con distintas preferencias y agendas personales y colectivas. Pero el promedio de esas visiones no está alejado de lo que el gran país o la gran sociedad quiere. Y claramente está habiendo ese rebalanceo, o espero que salga ese rebalanceo entre lo que la sociedad civil y las personas quieren y anhelan, y lo que es el estado efectivo de implementación de esos valores en la sociedad, porque una cosa es lo que está escrito, pero todos sabemos que lo que está escrito puede estar muy lejos de lo que está ocurriendo. El espíritu de la Carta y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se está cumpliendo en una cantidad de países en el mundo en este momento, en distintos ámbitos. El espíritu de lo que es la Carta Fundamental de Estados Unidos, de un país libre, en fin, todo eso no está ocurriendo para conjuntos importantes de la población, como son las personas de antecedentes hispánicos o afroamericanos, las minorías étnicas en Estados Unidos, que son ciudadanos y tienen derechos. Entonces, eso es lo que espero que salga de este proceso, que es una actualización de la sociedad real, de cómo se viven realmente los valores, principios y declaraciones sobre lo que está ocurriendo, que hay brechas muy importantes, y eso es lo que está ocurriendo, lo que se está manifestando en las calles. Bien, Cristian, el tiempo nos ha alcanzado. Gracias por habernos acompañado en este análisis, en la reedición de los principales acontecimientos económicos de Chile y el mundo. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, Alfredo, nuevamente por la invitación. Como siempre, un gusto estar en el programa, reflexionando, pensando en voz alta, como digo yo, junto contigo, con tus preguntas, que son todas siempre muy inspiradoras para pensar desde la perspectiva grande de las cosas. Así que gracias nuevamente y quedo disponible para una próxima. Un gusto. Chao. Ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en la revisión de las principales noticias económicas de Chile y el mundo, junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. La invitación para que mañana viernes nos volvamos a encontrar. Recuerden que mañana nos toca Conexión Empresarial Cowork, así que inviten también a sus amigos para que nos puedan acompañar. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.